Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a este webinar que haremos durante la próxima hora sobre presentación de novedades del BDEC 2024. Hay un pequeñito cambio de ponentes. Irma no puede asistir y yo ocuparé su lugar. Soy Xavi Font, técnico del Departamento de Soporte Técnico y Formación, algunos ya me conocéis. Y José Lucas tampoco puede atender por un tema de afonías, con lo cual tendré a mi compañera Laura Silva, que digamos el equipo B hoy hará las funciones de titulares. Simplemente pediros disculpas por este pequeño cambio de ponentes y ya sin más empezamos un poco a explicaros algunas de las novedades del BDEC 2024 que creo que pueden ser bastante interesantes y bastante jugosas. El primero, 1983, de esto hace 41 años, que elaboramos el primer banco en filosofía papel y desde ahí hasta ahora hemos acumulado mucha experiencia en todo lo que es el tema de publicación de bancos. Hubo un momento ya en el siglo XXI en que añadimos todos los indicadores ambientales y como novedad este año presentaremos el consumo de agua. Con lo cual ya sabéis que aquí estamos siempre intentando estar al día y más que nunca hoy es bastante muy de actualidad todo el tema del agua por varios motivos. Esta primera parte de la presentación la hará Laura, va hablando no solo del agua, sino también de más indicadores ambientales y un poquito de cómo podéis encontrar esta información y cómo es. Luego seguiré yo haciendo ya las novedades más puras y duras de BDEC Proyecto y Obra. Haremos una tercera parte de algunas funcionalidades que no son propiamente una novedad, sino simplemente algunas mejoras que se han introducido. Y luego también algún pequeño recordatorio de cosas que podéis encontrar. En este nuevo indicador que Laura os explicará de consumo de agua, simplemente comentaros que esto es apuesta del ITEC, pero que no estamos solos, tanto el CEGAT, el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, y como así como las recomendaciones de la Agencia Galega de Industria Forestal ya están promoviendo el uso de toda esta información ambiental y ya también la próxima presentación del TCQ del 6.2 que será para Construmat también podremos hacer cálculos de este parámetro. Ya sin más, le paso el rol de presentadora a Laura. Y ahora sí que podemos Ahora creo que ya la estamos viendo. retomar donde Xavi muy amablemente presentó. Yo os voy a comentar las novedades de la parte de BDEC Sostenibilidad. Muchísimas gracias, Xavi, por tu presentación. Y como ya ha comentado Xavi, estoy aquí dándole una mano a mi compañero José Lucas, que hoy no puede estar con nosotros, pero me ha pasado todo su know-how de todo lo que se ha trabajado para poder lanzar BDEC Sostenibilidad 2024. Os haré un pequeño recordatorio de todo lo que podéis encontrar ahora mismo en BEX Sostenibilidad, que ya seguramente conocéis y para los que no conozcáis también os damos un pequeño plumazo y explicaremos las novedades que nos afectan a esta nueva publicación, ¿de acuerdo? Como introducción muy breve y no me voy a entretener mucho en estos puntos, al final BEDEC Sostenibilidad ya sabéis que es el resultado de un análisis muy exhaustivo de datos. En este caso, la parte ambiental es el resultado de un análisis de todo el ciclo de vida para todos los materiales constitutivos de la base de datos y seguir estudiando todos aquellos que todavía no podéis visualizar un dato ambiental, pero que prontamente también lo tendréis, ¿de acuerdo? ¿Cómo realizamos este análisis? Pues con diferentes flujos de información. El principal y el que nos da una base muy robusta es la base de datos Ecoinven. También tenemos flujo de información de datos de empresa gracias a esta generación de declaraciones ambientales de producto con el gran esfuerzo que implica para todo el sector industrial. Y también los parámetros ambientales que hacen referencia a los residuos y al contenido también de reciclado que toca este punto tan delicado de la economía circular, se realizan de manera manual gracias a las colaboraciones con instituciones, por ejemplo, como la Agencia de Residuos de Cataluña y otros proyectos locales, nacionales y europeos.
Bien, como ya os comentaba, desde 2021 tenemos este acuerdo de exclusividad para asegurar esa robustez de la información, la precisión, la credibilidad y poder realizar un mantenimiento de datos mucho más automatizado. Gracias a este acuerdo con Equinven, nos permite generar una estructura sólida de información que pueda dar soporte a todas estas necesidades que actualmente tenéis en el sector de la construcción y que van creciendo cada vez más con, evidentemente, todos estos cumplimientos normativos que estáis viendo, todas estas respuestas que os está pidiendo Europa y poder implantar también, evidentemente, políticas ambientales creíbles, que también estáis, realmente muchas empresas estáis ya trabajando en esa mejora continua sin caer en el llamado greenwashing. Para enseñar un poco una nota de decir de qué estamos hablando, ¿no? Al final, evidentemente ya en la nueva directiva de eficiencia energética ya nos estará pidiendo un análisis del ciclo de vida para conocer esas emisiones de carbono que tienen nuestros edificios en todo el ciclo de vida. Recalco, ¿no? Como ya van saliendo las notas de la directiva europea. También a grandes empresas cómo afecta la taxonomía y uno de los indicadores que tiene mucha relevancia vuelve a ser el calentamiento global para aquellas construcciones. Evidentemente, de momento estamos hablando de superficies bastante altas, pero ya entrarán en juego pequeñas, medianas empresas con una actividad bastante menor. O sea, que no perdamos de vista las necesidades actuales de grandes empresas van a afectar a las pequeñas y medianas empresas. Y evidentemente también dar respuesta a marcos normativos como es el marco Levels, que también hace referencia, hará referencia a la nueva normativa de eficiencia energética de edificación. Todo esto bajo el paraguas, vuelvo a comentar, de una base de datos con gran reconocimiento a nivel mundial y con una amplia base de datos que por ello nos ha hecho escogerla como base de referencia. ¿Cómo realizamos el cálculo? ¿Cómo está estructurado el banco BEDEC y a qué da respuesta? Al final, está estructurado según todas las fases del ciclo de vida, según la normativa, la 15.978, de análisis de ciclo de vida de edificios, y la 15.804, análisis de ciclo de vida de productos de construcción. Así que está dando respuesta a toda una información muy estructurada según realmente el que tenemos que dar respuesta actualmente al sector. Y yendo siempre de una manera paulatina, completando información, escalón por escalón. Entonces, en el BEDEC ya vais a poder, como ya sabéis, ya podéis visualizar información de fase de fabricación y construcción, pero ciertas herramientas como nuestra gestión medioambiental nos permite ir más allá y seguir evaluando todo el análisis de ciclo de vida para las diferentes fases que necesitamos en un proceso constructivo. Bien, como comentaba Xavier, tenemos el foco central, ¿no? Además es que es el punto central de mi presentación, es el agua, pero también tenemos dos novedades, aunque no sean tan representativas por realmente la temática candente que es el agua, sino también tenemos la maquinaria y tenemos también los datos específicos de empresa para comentar una pincelada de estas novedades. Bien, ¿por qué nos centramos también un poquito en el agua? Porque al final ya las noticias y el estado de emergencia lo precisan y por ello la necesidad del sector para el sector de publicar estas dadas. Sí que es verdad que gracias a colaboración con empresas privadas podemos incluir ciertos datos, como en el caso de la maquinaria eléctrica, que actualmente puede ser que no responda a una necesidad urgente del sector, pero sí que nos permiten valorar necesidades futuras y poder ir increciendo esta base de datos de sostenibilidad y tener en cuenta otros aspectos que afectan a la sostenibilidad, como es la salud.
Y después tenemos datos específicos de empresas, incluyendo documentación específica que nos van a servir de apoyo para toda esa documentación final que tenemos que presentar en una licitación de obra o en el seguimiento de la obra, ¿de acuerdo? Bien, comentando la maquinaria. Os traigo aquí dos imágenes. Tenemos el transporte y la maquinaria. Aquí tenemos que saber diferenciar qué información estamos viendo en el BDEC. Actualmente en el BDEC, evidentemente, de momento no tenemos todos los transportes necesarios de materiales en obra, pero sí que encontráis la maquinaria convencional, ¿verdad? Pues entonces, en esta nueva versión del Banco BDEC Sostenibilidad 2024 se ha hecho una reestructuración de los combustibles del banco para poder introducir la maquinaria eléctrica, que esto sí que se va a poder parametrizar a la hora de llegar a buscar un elemento en particular con esas características. Esto se ha hecho con una base legislativa que es la legislación STAGE, ¿de acuerdo? No nos estamos sacando nada de la manga, al final es un cálculo que es base de la European Environmental Agency, donde nos permite calcular la cantidad de gases que emite cada maquinaria dependiendo de a qué stage corresponde. Y hemos incluido, gracias a este recálculo, a esta reestructuración de este cálculo, la maquinaria eléctrica. Ahora mismo no vamos a poder escoger de qué stage es la máquina. Evidentemente sería inhumano incluir estos datos porque simplemente multiplicaría la cantidad de partidas que podíamos encontrar y además vemos que no es una necesidad que tiene actualmente el sector. La maquinaria del Banco BDEC se centra básicamente en Stage 2 y Stage 3. El Stage 4 en España no existe, ¿de acuerdo? Pasamos del 3 al 5, ¿de acuerdo? Y el más nuevo en cuanto a la euro, igual que si estamos mirando un poquito la normativa euro que todos conocemos, al final la normativa euro que evalúa las emisiones de nuestros coches también evalúa las emisiones de estos camiones. Entonces, para poner un poquito en comparativa una legislación y la otra y que podamos entender esta modificación que se ha hecho en el banco, aunque nosotros no podamos verlo cuando llegamos al elemento en sí. Lo que sí que vamos a poder ver es si elegimos una maquinaria de gasoil o una maquinaria eléctrica y la diferencia en sus emisiones que conlleva, ¿de acuerdo? Cuando veamos la necesidad también en el sector de poder parametrizar de diferentes maquinarias, sí que nos plantearemos también incluir la parametrización según el stage de la maquinaria. Pero es un punto que os permite la mejora a la hora de implementar o de tomar decisiones en vuestra obra. No es tan importante que en el banco encontréis una emisión según una maquinaria, sino que cuando la trasladéis a obra podáis decir, no, todas las maquinarias que yo utilizo en obra me comprometo a que sean maquinaria nueva, Stage 5, o maquinaria eléctrica y además el mix energético que utilizo es un mix energético 100% renovable porque instalo placas en obra, por ejemplo, y todo este mix energético que consumo reduce las emisiones a cero, por ejemplo. Entonces es una cuestión más de política a la hora de tomar decisiones y de ejecución de obra que lo que eligéis en el banco. El banco es una guía y es una base, ¿de acuerdo? Perfecto. Entonces, echando un vistazo a un elemento del banco, una maquinaria, en esta mini excavadora, veis que vais a poder escoger como fuente de energía el gasoil o la eléctrica, ¿de acuerdo? Y en las emisiones ya podéis ver esta diferencia de casi el doble en kilogramos de CO2 por, evidentemente, hora ejecutada de maquinaria. ¿Qué pasa? Las emisiones continúan siendo altas. Aquí tenéis el margen de mejora. Evidentemente, una maquinaria que consuma combustible fósil difícilmente tendrá margen de maniobra, margen de mejora, a no ser que evidentemente podáis adquirir un compromiso de utilizar esos stage más nuevos, esos motores más nuevos, ¿de acuerdo? Pero será un margen de mejora bastante bajito, ¿no? Pero
también se tendría que premiar. El que sí, a nivel de salud, porque comentaba antes y había indicado como la salud como un parámetro medioambiental a tener en cuenta, porque la maquinaria eléctrica nos permitiría también aplicarla en trabajos en interiores, reduciendo el ruido, reduciendo esos gases que emiten la maquinaria que consume combustible fósil. ¿De acuerdo? Pensar que este valor de emisiones de CO2 corresponde al mix energético nacional, con lo cual si yo también llego a ese compromiso de utilizar fuentes de energía renovables, pues esta emisión bajaría sustancialmente. ¿De acuerdo? O sea, que nos permiten esas políticas de mejora, pero siempre os hago un comentario en obra, ya cuando estoy implementando y estoy utilizando realmente esos materiales, esa maquinaria, ¿de acuerdo? Que son las que tienen ese consumo, ese impacto. Y ahora sí que vamos a la estrella, ¿no? El consumo de agua y por qué. Realmente ya vemos esa campaña de concientización de cada gota cuenta. Por ejemplo, aquí en el metro en Barcelona, Bomberos ha hecho una campaña de por qué el agua no cae del cielo y te quedas en shock ver esta campaña. Realmente con el Banco BEDEC 2024 podemos comenzar a medir ese agua y en qué consistirá, ¿no? Bueno, simplemente para tomar conciencia, ¿no? En ese estado de emergencia en el que nos encontramos y no puede ser que no se extienda a todo el territorio español, pero sí que nos afecta en un gran porcentaje. Evidentemente nos golpea de cerca a nuestro territorio. Bueno, pues hay que empezar a medir. Lo que no se mide no se puede mejorar y cada gota en este sentido cuenta. Bien, hasta ahora estábamos contabilizando emisiones de CO2, el potencial de calentamiento global, la energía tan renovable como no renovable, el potencial de agotamiento de la capa de ozono, el potencial de acidificación, el de eutrofización, la formación de ozono troposférico, el potencial de agotamiento de recursos, el potencial de agotamiento de recursos, perdón, tanto fósiles como no fósiles, y en este lanzamiento ya estamos contabilizando el consumo de agua, ¿de acuerdo? Y teníamos sí que ver, es verdad, que a nivel de economía circular, de circularidad, tenemos el apartado de residuos de obra y embalaje y el contenido de reciclado tanto de preconsumo como de postconsumo. Veis que además veréis la gotita ya incluida en la base de datos y así es como podéis ver. Voy a hacerlo un poquitito más grande si me permite el puntero. Vais a poder ver el consumo de agua y a qué hace referencia este consumo de agua. Ahora vamos a ir a otra diapositiva donde detalle un poquito de dónde viene este consumo de agua. Lo podréis ver en todos los elementos del banco y también proviene de esta colaboración con Ecoinven, ¿de acuerdo? Voy a minimizar. De manera de recordatorio, continuamos trabajando para incluir toda la información tanto de materiales, de materia prima, de cuánta cantidad de materia prima contiene un producto y de su contenido en reciclado, de pre y postconsumo. Y también toda la clasificación de los residuos generados en obra, tanto de embalajes como de la construcción o su demolición, en kilogramo y en volumen. Todo esto proveniente de estos ayudas, estos proyectos y estos convenios que llegamos con entidades públicas y privadas. ¿De acuerdo? Bien, el consumo de agua. Este indicador, ¿qué implica? ¿De acuerdo? El BEDEC 2024 incluye el uso neto de recursos de agua dulce. Si vamos a una declaración ambiental de producto, es lo que tenemos que buscar. Este indicador, que es unidad funcional, es el metro cúbico. ¿De acuerdo? Ojo, no podemos confundir este indicador con la huella hídrica, ¿de acuerdo? La huella hídrica que pondera el consumo según los recursos disponibles, ¿de acuerdo? El uso neto de recursos de agua dulce es todas esas gotas de agua, ¿no?, que necesitamos desde inicio a fin para poder realizar la ejecución de una partida de obra. Es decir, todo lo que necesita la fabricación de todos sus materiales y la colocación, ¿de acuerdo? Bien, vamos a poner un ejemplo. Esto es el agua, ¿de acuerdo? Esto es el agua, que si me voy al elemento agua en el banco BEDEC, veo que se mide en metros cúbicos, ¿de acuerdo? Y si me voy al indicador de consumo de agua, veo que por un metro cúbico
tengo un poquito más de 1 metro cúbico, ¿de acuerdo? De gasto de agua. ¿Por qué? Porque esto quiere decir realmente este indicador de consumo de agua. La cantidad de agua que necesito para producir la unidad de ese producto, ¿de acuerdo? Ahora va a quedar muchísimo más claro cuando ya me vaya a una partida de obra, ¿de acuerdo? Tenemos una partida de obra, ya las conocéis, ¿no? Tengo en este caso un corte de estructura de hormigón. Veis que además justamente me he ido a buscar una donde interviene bastante más el equipo de corte, ¿no? Pero este equipo de corte necesita este uso de agua y además necesita algún material extra, ¿de acuerdo? Y si me voy a volver a minimizar, y si me voy a lo que es la información, la justificación ambiental, y me voy al detalle del agua, veo que el agua, el cálculo del agua, del consumo de agua, hace referencia a ese agua necesaria para la fabricación de esa misma agua utilizada en la unidad de obra, en la partida de obra, y esa misma agua que se necesita para generar este material, ¿de acuerdo? Además, toda el agua necesaria que necesita la maquinaria para funcionamiento durante toda la ejecución de la obra. Entonces se impacta en esa hora de funcionamiento del equipo de corte, en ese metro cúbico de agua, y necesitamos 3 metros cúbicos por metro cuadrado de corte, ¿de acuerdo? O sea que multiplicamos el rendimiento de la partida por esa cantidad de agua necesaria que no corresponde solamente a 1 metro cúbico de agua, ¿de acuerdo? Sino a toda la producción, a toda ese agua que necesito para generar solamente 1 metro cúbico de agua, y a toda esa agua, a ese agua que necesito para generar ese elemento material, el que sea, ¿de acuerdo? En este caso, un tornillo, una tuerca, una arandela, hasta el más mínimo elemento. Me parecía muy significativo puntualizar y explicar, y que podáis entrar a esta partida, podáis ir al banco, buscar este código, buscar por la descripción y veréis ese resultado, ¿de acuerdo? Evidentemente en cada uno de los indicadores, si vais desglosando, veréis que es lo mismo. Podemos hacer referencia un poco, o que si no queda muy claro cómo se calcula el consumo de agua, al final es muy, muy parecido al consumo de la energía, ¿de acuerdo? Ese consumo de todos los megajulios necesarios para la fabricación de un producto, o para todas esas horas de trabajo que necesita la maquinaria estar en obra, ¿de acuerdo? Bien, y me voy ya al último punto para dejar tiempo a mi compañero. Los datos incluidos a partir de las declaraciones ambientales de producto. Al final el BDEC incluye también dato específico de empresa, siguiendo siempre el esquema de declaración ambiental de producto, y aquí hacemos siempre ese llamamiento a estas empresas que están haciendo un trabajo muy importante de recopilación de datos y todo el esfuerzo tanto económico y temporal que significa, para poder incluirlo también en la base de datos BDEC y también sacarle el jugo a toda esta información para poder digitalizar los datos en cada uno de los proyectos. Al final, no solo, aquí son solo algunos ejemplos que podéis encontrar en el BDEC, pero veis que también ya vamos visualizando más impactos en las diferentes fases del ciclo de vida. Evidentemente, si vamos a un elemento genérico, vamos a ver el impacto en la fase de producto y de construcción, pero dependiendo del cálculo que pueda haber llegado a ser la empresa suministradora de esos productos, también tendrán impactos en otras fases del ciclo de vida, de acuerdo, que podamos incluir dentro de la base BDEC. Pensar, arrastramos este elemento dentro de un modelo digital. Cómo se comporta en el edificio también hará variar todas estas emisiones y tendremos que tenerlas en cuenta en cada una de las fases del ciclo de vida. Esto es una explicación avanzada, pero para que lo tengáis en cuenta, ¿de acuerdo? Y bien, realmente es remarcar este compromiso que tenemos desde ITEC de siempre fundamentar nuestra base como una base genérica e ir nutriéndola con datos, o especificándola un poco más con datos de empresa,
y no solamente para poder visualizar estas empresas, sino para mejorar el dato y dar visibilidad, evidentemente, al esfuerzo que realizan todos los actores del sector. Pues muchísimas gracias por la atención por mi parte. Voy a pasar el control al compañero, dejo de compartir y me quedo aquí para cualquier pregunta que surja al final. Adelante, Xavi. Gracias. Comparto también mi pantalla para que la veáis. Y me voy donde lo habíamos dejado en esta diapositiva. Veo que ya se está viendo. Un comentario, tendréis las diapositivas colgadas en el apartado de documentos del GoToWebinar. Fijaros que los tendréis en PDF para descargar. La de Laura es muy interesante, está muy bien ilustrada. Yo voy a ser un poco más... Voy a combinar mis diapositivas, que van a ser un poco el resumen en texto, con demo en vivo de cómo son algunas de estas mejoras del BDEC. Sigo avanzando. La primera novedad es que el Banco del Área Metropolitana de Barcelona no es un banco nuevo dentro del Banco BDEC, pero sí que el año pasado, en septiembre, se integró dentro de lo que es la estructura del BDEC, de manera que toda esta información del Banco del Área Metropolitana se beneficia de la actualización continua del BDEC, digamos, si la tenemos siempre al día. ¿Cómo podemos acceder a este banco del área metropolitana? Porque es una forma nueva de acceder, aparte de la que seguramente ya conocéis muchos que trabajáis por la parte de entidades. Me voy al BDEC, simplemente, bueno, os aparecerá estos días un recordatorio de que si queréis participar en la encuesta que está haciendo el departamento de BDEC para, digamos, compartir vuestra experiencia con BDEC, intentar mejorar e intentar sacar algún nuevo diseño de BDEC o de rediseño, podéis, digamos, participar si queréis. Esto simplemente os saldrá el recordatorio. Fijaros que yo ahora estoy cargando mi banco de construcción, el banco BDEC. Recordad que el banco de construcción incluye tanto el BDEC Proyecto y Obra como el BDEC Sostenibilidad. De hecho, la estructura de árbol es la misma. Y fijaros que aquí arriba ya os han de aparecer entidad. Por defecto cargará el ITEC, pero si queremos consultar cosas del Banco del Área Metropolitana de Barcelona, clicamos simplemente encima de la metropolitana, nos saldrá este flash para que sepamos exactamente en qué banco está y la segunda línea nos indicará siempre en qué banco está. Por tanto, digamos, a partir de aquí, todo lo que encontréis van a ser las partidas que teníais incluidas en el banco del área metropolitana. Por lo tanto, acceso a esta información tan fácil como hasta ahora lo tenía en el BDEC online. Siguiente punto que estamos trabajando es también relacionada con las entidades, que es el Banco de Infraestructuras Municipales. Para BIMSA ya tenían en su banco integrado muchos trabajos de retirada de amianto. Ya sabéis que es el banco que se utiliza para proyectos de edificación del Ayuntamiento de Barcelona, sobre todo lo que son sus proyectos. Digamos, es el brazo ejecutor de esos proyectos. Por tanto, los que trabajáis para ayuntamientos pasáis siempre por BIMSA. Con toda una serie de temas de partidas de retirada de amianto, que es una de las consultas más habituales también que nos hacéis y hacéis a los técnicos del BDEC. Entonces, esto lo podemos ver de la siguiente manera. Voy a volver a la entidad ITEC. Fijaros que siempre os saldrá este flag. Y voy a buscarme todo lo que son partidas de obras y conjuntos. Fijaros que esto es una cosa que también se ha incorporado se han incorporado algunos filtros nuevos. Y si queréis todo lo que son trabajos relacionados con amianto, simplemente tenéis que ir a buscar la tipología y fijaros que, bueno, perdón, tipología no, actuación. Fijaros que aquí hay 4 filtros, después lo recordaremos. Y en actuación tendremos ya una actuación que se especifica de retirada de amianto. Fijaros que si yo clico aquí me aparecen simplemente como 4 grandes familias. Son familias en las que hay las partidas relacionadas con esta retirada de amianto. Cubiertas, bajantes, los más habituales, incluyendo todo lo que son los trabajos previos de implantación, si necesitamos una caravana con ducha y todo el tema de protecciones individuales y, por supuesto, medidas preventivas. Por tanto, simplemente navegando por estas 4 grandes familias, evidentemente aquí podemos ir desplegando con toda la complejidad hasta llegar al nivel de los elementos simples.
pero digamos ya os encontraréis solo todo lo que necesitéis para preparar vuestro presupuesto de evento. Pero ya habéis visto que una vez escogida esta actuación, después la navegación es como la navegación habitual del BDEC. Lo único que, al ser un filtro, ya no os aparecen cosas que no tengan nada que ver con el amianto. Con lo cual, ahí tenéis para empezar a redactar los presupuestos de amiantos de una forma mucho más rápida. Siguiente punto que tenemos aquí como novedad de BDEC es este. Digamos que es todo lo que eran también dentro de las actuaciones, todas las actuaciones que se realizan en el medio natural. Esto no solo ha sido iniciativa de BDEC y del ITEC, sino que también ha habido colaboración con empresas del sector y con entidades del sector que se encargan de gestionar toda esta masa forestal que tenemos a disposición, con lo cual, digamos, su participación también es importante porque tienen mucho a decir. Entre ellos, pues, están los organismos que han participado, Forestal Catalana, las Diputaciones de Barcelona y de Girona, la Agencia Catalana del Agua y el Colegio de Ingenieros Forestales de Cataluña. Digamos, gente más que cualificada para, digamos, ayudarnos a trabajar con este grupo de partidas. Ya existía en el Banco BDEC, ya existía en el Banco BDEC, o sea, se han mejorado y ampliado las que habían y se han revisado pues las que ya teníamos. Mismo funcionamiento que con el amianto. Hay una tipología que es actuaciones en medio natural, con lo cual aquí vamos a sacar solo familias que tengan actuaciones en medio natural. Fijaros que lo que hace esto nos hace un filtro bastante potente, con la cantidad de información que hay en el Banco BDEC, pues es un filtro necesario para poder buscar de una forma más rápida lo que necesitamos. Por lo tanto, como veis eso es bastante más potente porque al final en número de elementos, contar que el BDEC ya supera el 1.000.000 de elementos, con lo cual necesitamos algunos filtros para hacer nuestras búsquedas mucho más rápidas. Y fijaros, aquí en tipología, me había equivocado antes, sigo con el PowerPoint, y una también continuista respecto a cosas que ya estábamos haciendo. El Banco BDEC también integra a productos comerciales y partidas de obra, en este caso de 7 nuevas empresas, 5 totalmente nuevas, de Custic Groe, Pladur, Projar y Rosal Stones. Ya Laura también ha enseñado una declaración ambiental de producto de Rosal Stones. Aquí las sinergias dentro del sector se producen porque, digamos, las empresas no solo tienen necesidad de tener sus precios, sino también de tener su información ambiental publicada, con lo cual ya os he enseñado un poquito. El Banco Brenco, que es una ampliación del banco que ya históricamente tenían. Son uno de los quizás más veteranos de que están integrado en el banco de productos comerciales. Y también se integran la maquinaria y las partidas de obra con OMS. Son las primeras máquinas eléctricas incorporadas en el banco. Le he robado esta diapositiva simplemente como para tener en cuenta que ya tienen maquinarias eléctricas, también tienen maquinarias, evidentemente, diésel, digamos. Esta sustitución no es inmediata, hay que ponderar en cada momento qué nos interesa más en función de muchos factores, ambientales, económicos, sociales. Por lo tanto, digamos, aquí ya tenemos información porque existe en el mercado de maquinaria que está en el mercado. Voy a hacer un pequeño, por ejemplo, si queréis ver un poco cómo se ve alguna de estas empresas, vamos a buscar, por ejemplo, las cubiertas de Projar. Simplemente me he ido a la herramienta de buscar del Banco BD, que es la lupa esta. Entonces, este buscar no es un Google, que nos ha muy mal acostumbrado, pero digamos, fijaros que si ponéis Projar, ya os aparecen separados, por un lado, materiales y compuestos, por otro lado, partidas de obra y conjuntos. Voy a enseñaros simplemente materiales. La estructura de familias es exactamente la misma que usamos para el BDEC, porque al final los productos son los que son. Hablamos de materiales normalmente cuando no tienen fabricante y de productos cuando es un material que tiene un fabricante que lo produce. Y fijaros que si queremos ver este tipo de productos integrados en el banco, hemos cargado materiales para cubiertas verde Projar. Podemos hacerlo por la última columna, que son referencias, esto ya son sus referencias comerciales, pero podemos hacer por alguno de los elementos que también tienen por ejemplo, si os interesa alguna lámina en concreto, que busquéis alguna característica particular,
podéis hacer los filtros de parámetros tal cual hacemos cuando buscamos un elemento genérico del banco BD. Pues aquí en este sentido la gran diferencia es que aquí ya las capas separadoras, la capa drenante, la capa filtrante y la referencia son de Projar con la referencia que tienen ellos de catálogo, de manera que podéis ir a buscar ya directamente los parámetros de solución técnica que me interesan y tendréis la solución técnica que os ofrece el fabricante. Esto, digamos, es la gran ventaja porque, digamos, nosotros no sabemos de todo, pero, digamos, nos apoyamos mucho en el fabricante para saber cómo podemos trabajar. Fijaros que podéis tener todo el catálogo si, evidentemente, clicáis sobre el código, os aparecerá toda la descripción. ¿Veis? Aquí tenéis una partida de suministro y colocación de cubierta verde con todas las capas necesarias, bien definidas, definidas correctamente. Muchas veces, si no sabemos suficiente, pues nos apoyamos en el fabricante y, evidentemente, también con el despiece, la justificación que tenéis, y también, si hace falta, pues también el fabricante pues os incluye algunas imágenes, algún PDF con característica técnica. Esto es un poco, estos bancos de empresa os han de ayudar también a hacer vuestros proyectos mucho más rápidos con soluciones de mercado que ya están bien trabajadas, bien justificadas, con materiales correctos. Si, digamos, yo no tengo que hacer este esfuerzo de coger, por ejemplo, yo siempre pongo un caso muy, muy característico, que es el de Pladur, que también era una empresa. La combinatoria que nos generan los sistemas de yeso laminado puede ser bastante grande. En este caso tenemos material base con revestimientos, pero podríamos llegar a tener pues todas las combinaciones posibles y lógicas que el fabricante ya tiene definidas. Voy a seguir avanzando un poquito más en la diapositiva. Esta que se la he robado gentilmente a Laura, me la ha prestado. Y también, como novedades, una cosa que no es que sea una novedad, pero ser conscientes de que también en el banco BDEC la información llega a un punto en que queda obsoleta. Y cuando la información queda obsoleta, pues se ha de eliminar del banco. Por ejemplo, el caso más paradigmático, en el 2023, en la publicación de abril, los técnicos de BDEC ya incluyeron todos los hormigones de código estructural que sustituirían a los de la EHE. La EHE pues daba un cierto periodo de vigencia de estos hormigones y, bueno, pues ya si estos hormigones ya no son de mercado, pues se eliminan de la base de datos. Esto ha pasado no solo ahora con los hormigones, sino que ha pasado también con cables que tengan componentes que se han demostrado que no, o que se han vetado, han salido fuera de la base de datos. Las propias, no quiero decir marcas, pero digamos las propias placas de fibrocemento que tenían claramente un origen cancerígeno de muchas patologías, también se eliminaron en su momento, ya no solo de la base de datos, sino también del mercado, con lo cual pensar que también cuando hay novedades hay un trabajo también de revisión de toda la información que hay para tenerla siempre al día. Simplemente también un pequeño inciso, las cimentaciones profundas que no tienen regulación por código estructural, simplemente se ha mantenido de momento, hasta que el mercado adopte una posición, se mantienen las denominaciones de los hormigones de EH. Seguramente, en contacto con los contactos que tenemos habitualmente con centrales hormigoneras, pues si al final esto se genera o el mercado llega a un consenso para la definición, pues al final también los acabaremos incluyendo. Pero de momento, los hormigones que hay en la base BDEC son todos ya del código estructural, no es novedad 2024, ya estaban en el 2023, y han desaparecido los hormigones sustituidos de la EH. Por lo tanto, digamos, este trabajo de mantenimiento también es constante. Me gusta recalcarlo porque es un trabajo que también se está haciendo. Siguiendo también con cosas que no se ven y que me gustaría, digamos, que salieran a la luz. Todo el equipo informático de BDEC ha trabajado muchísimo este año, 2023, el pasado, para tener una velocidad de respuesta mayor y más fiable. De verdad que os escuchamos, somos conscientes de que en su momento no era la velocidad que esperabais todos, estamos trabajando en ello. Y un caso donde se ve muy, muy bien esta velocidad es en el caso de la web.
se ha reprogramado de una forma que las respuestas son mucho más rápidas. Igualmente también en cuanto se abren familias que son bastante pobladas, que tienen muchas combinatorias, también se abren con una velocidad bastante más elevada de la actual. Seguramente una navegación por árboles no se llega a apreciar, pero digamos cuando entráis en familias que son bastante pobladas, aquí sí que se nota esta velocidad. Van a tener que seguir trabajando durante todo el 2024, o sea que yo los aplaudo desde aquí, pero también comentarles que van a tener que seguir trabajando duramente este año para, digamos, seguir incrementando estas velocidades de trabajo y esta facilidad de uso. Una ya como funcionalidad también, lo he avanzado cuando hemos explicado el tema de la retirada de amianto y también la retirada de todos los temas de trabajo de los filtros. Recordar que estos filtros también hay alguno que tiene novedad. Por ejemplo, en la tipología tenemos las tradicionales de edificación, ingeniería civil y urbanización. Esto quizás lo hemos heredado ya de lo que eran los libros cuando se hacían en papel, también porque son disciplinas ligeramente diferentes. Y también tenemos a las actuaciones en el medio natural. Y también una novedad es el subtipo. ¿Este subtipo qué es? Nos permite seleccionar, si yo me voy a la casita de salida, este subtipo nos permite seleccionar si queremos partidas de obra, es lo habitual que nos encuentra, o queremos conjuntos de partidas de obra. Esto nos permite hacer una selección para tener, digamos, aprovechar e ir a buscar conjuntos de partidas de obras para poder hacer un presupuesto mucho más rápido. Por ejemplo, si vamos, por ejemplo, voy a quitar la retirada de amianto, que lo tengo aquí filtrado, que cargo otra vez la base de datos y me voy a estructuras. Fijaros que si yo ahora digo estructuras de hormigón y me voy a buscar pilares, voy a encontrar en el hormigonado de pilares, que esto me sirve para explicarlo, hormigonado de pilares, si yo selecciono por partidas de obra, veréis que desaparece la última línea y si selecciono solo conjuntos de partidas, solo me queda una línea. Y esta línea que corresponde a un conjunto que es el pilar de hormigón armado. Fijaros que la diferencia no es sutil. Uno es un hormigonado de pilar y el otro es pilar de hormigón armado. Este último pilar, si yo os enseño qué es lo que tiene de familia, vais a ver que tiene el hormigonado del pilar, la cuantía del encofrado y seguramente también con la parte de propiedades del hormigón podremos también tener la cuantía de acero, de manera que tendremos en una misma partida, si vamos a enseñar que esto carga bastante más rápido que antes, no hagáis caso a esta barra de colores porque esto es interno para probar el performance de la base de datos y los valores de respuesta, es un tema interno. Y fijaros que en la justificación de precio de este conjunto de partidas de obra, ¿qué tenemos? Pues una partida de armadura, una partida de montaje y desmontaje de encofrado y una partida de hormigonado para pilares. Todo con sus unidades correspondientes, unas son kilos, otros metro cuadrado y metro cúbico, pero todo armonizado a la cantidad para tener el metro cúbico de pilar, que es la definición de la partida de pilar de hormigón armado. Esta es la diferencia entre un pilar de hormigón armado y armar un pilar hormigonar un pilar o armar un pilar. Con lo cual, habéis visto que ha cargado bastante rápido, no me ha dejado en mal lugar. Con lo cual voy a buscarme el resto de lo que me queda de presentación. La actuación habéis visto que teníamos retirada de amianto, pero también hay obra nueva, rehabilitación, reparación, calidad, seguridad de salud, gastos indirectos, protección de taludes. Esto lo podéis seleccionar en cualquier momento. Simplemente que en la actuación y en la tipología, pues igual tenéis que ir un poco con cuidado de no poner filtros que sean contradictorios. Si ponéis actuaciones en medio natural y retirada de amianto, es bastante posible que os diga que no hay ningún elemento que cumpla con esas dos condiciones. Pero bueno, esto simplemente es un tema de lógica booleana. También podéis en los materiales escoger, si queréis escoger materiales con contenido reciclado. Esto también es uno de los filtros que podéis hacer. Como recordatorios, toda esta información que pedís en la base de datos la podéis arrastrar a vuestro programa de presupuestos porque esto está hecho, el intercambio de información se hace a partir del BC3, que el BC3 es este formato de intercambio estándar de base de datos de construcción, con lo cual podéis trabajar con el programa de presupuestos que queráis, siempre y cuando acepte el formato FIE, si no ya no hace falta. Evidentemente TCQ también funciona. Entre los TCQs podéis compartir su información
Recordaros que tenéis esta herramienta de favoritos, que podéis crearos un subbanco con los elementos que más os interesen del banco BDEC. Favoritos, fijaros que yo, si queréis, puedo ir marcando de cada partida esta estrellita, selectivamente la que a mí me interese, y luego dentro del menú, estos favoritos podéis ir al menú lateral, gestionáis la estrellita y os marca todos los que tenéis seleccionados. Si no, aquí ahora no hay ningún aviso, digamos, estos avisos se activarían si la selección la habéis hecho con una configuración diferente, porque los diría, cuidado, tenéis configuraciones diferentes entre ahora y entre el momento que seleccionasteis, y el momento lo que hace es generarnos también este archivo en BC3, por si queréis descargaros, pues como máximo esto te permite hacer un archivo de 500 partidas de obra para que lo tengáis en modo local. Con 500 podéis hacer un presupuesto bastante interesante. También la herramienta Data Web, aquí recordar que existe, que la vais a necesitar cuando queráis cambiar información de vuestros presupuestos, no solo actualizar los precios, podríais actualizar los pliegos, podríais actualizar los datos ambientales de un año a otro, lo normal es subir hasta el año actual. Si, por ejemplo, habéis estado trabajando con el banco dinámico, digamos, decir en un momento dado, quiero que me pongas bancos de un año en concreto. Esta herramienta Data Web la tenéis como siempre aquí en este icono de reloj actualización botón verde con su procedimiento de cómo funciona. Y fijaros también que es independiente de la configuración que tengáis de banco. Aquí ya tenéis el gráfico de cómo funciona, simplemente era el recordatorio de que esta herramienta la tenéis. La velocidad ha mejorado bastante, se nota bastante. Y también un par de recordatorios. Los que estáis suscritos al BDEC, no solo tenéis el BDEC del 2024, sino que tenéis todos los BDECs que hay en Internet hasta el 2016. Esto los podéis hacer, digamos, con la herramienta de configuración. Tenéis también acceso a los bancos oficiales de entidades, todo lo que son de infraestructuras, Incasol, Servei Català del Trànsit, Forestal Catalana, el área metropolitana, los diversos que tiene el Ayuntamiento de Barcelona, el Instituto Municipal de Urbanismo, el propio de Vinsa, Aigües de Barcelona. Estos están publicados en la página de entidades, os enseño. Tenéis también acceso a los bancos de empresas, que son bancos particulares que las empresas hacen para que tengáis sus catálogos en un formato que podáis incorporaros a vuestros presupuestos. Y también el Banco de Información Ambiental de Productos y Sistemas en Línea. Laura ha enseñado también algunas líneas de este banco, así como el Banco de Normativa en Línea, para que sepáis qué normativa tenéis al día. Estas opciones, si alguno no lo recuerda, siempre las tenéis disponibles con el botón de los 9 puntitos que tenéis aquí en la parte izquierda. Entonces, fijaros que aquí tenéis también el acceso a toda esta información, incluida también la biblioteca de objetos BIM, está incluida con la licencia del Banco BDEC. Esta biblioteca sigue creciendo, creo que tenía ahora casi 250, hablo de memoria, creo que casi tenía ya unos 250 objetos BIM que podéis buscar, filtrar, trabajar, y evidentemente estos objetos BIM, parte de que estén en estándar ECO, lo que nos permite es que, por ejemplo, este muro con cámara de aire tengamos la partida de obra del cladding del acabado de fachada, la partida de obra del aislamiento, la partida de obra del vierteaguas o esta pieza de cubierta, de manera que también intentáis agilizar la elaboración de vuestros proyectos, porque si vosotros usáis estos elementos en vuestros modelos BIM, el modelo BIM ya sabe a qué partidas de obra se refiere y luego la vinculación es relativamente mucho más fácil, simplemente hay que hacer menos clics para obtener la misma información y ya os va directamente a la partida de BD correspondiente. A ver, os explico también aquí esta parte del botón de 9 puntos. Banco de entidades. Todo el que no sea del área metropolitana del 2023 o 2024 los encontraréis aquí todavía. Hay un proceso, digamos, que cuando las entidades decidan estos bancos, pues ya próximamente igual se publicarán integrados en el Banco BD, que esto aquí ya depende, digamos, de cada una de las entidades. Pero veréis que aquí tenéis todos los que hay publicados para vuestra descarga, consulta, incluido con la licencia. Bancos de empresas también tenéis un pequeño filtro que os permite buscar
la información que necesitáis. Recordar que tenemos estas 7 nuevas empresas, bueno, 6 nuevas empresas y una séptima que actualiza su banco y amplía su banco, de manera que tenéis aquí también, si vamos a buscar, por ejemplo, Pladur, aquí tenemos los bancos de Pladur. Y fijaros que aquí en esta parte de derecha nos indica, esto no es nuevo, pero ya nos indica si tienen un banco propio particular, si tienen objetos BIN, qué información hay dentro del banco de empresas. Con lo cual, aquí podéis también un poco buscar la que necesitéis y sacar información. Ligando con lo que ha explicado Laura, esta simplemente os enseño que es la entrada de la información ambiental de productos y sistemas. Aquí todos son productos con nombres y apellidos. En el Banco BDEC hay mucha información genérica de materiales genéricos. Ahí también se empieza a incluir la información de fabricantes, pero que digamos aquí son toda la recopilación de sellos que tienen los diversos fabricantes que colaboran con ITED. De manera que aquí podéis también usar varios de los filtros que hay en función del sello que necesitéis o la información que necesitéis recuperar, hacéis uno u otro filtro. Por ejemplo, aquí si queréis autoetiquetas, declaraciones ambientales, pues hay unas cuantas, son etiquetas reconocidas. Por tanto, digamos, o por ejemplo, si queréis declaraciones ambientales de productos con la DAP-CONS, que es la que gestiona el Colegio de Aparejadores de Barcelona, bueno, ahora no hay ninguna coincidente, pero bueno, podéis aquí ir buscando por los filtros que necesitéis. Entonces aquí tenéis básicamente mucha información que podéis ir buscando y gestionando para encontrar lo que necesitéis. Y yo creo ya que con esto más o menos llegamos al final de lo que es la presentación en sí, de enseñaros estas cosas de novedades. Yo soy Xavier Fol, a vuestra disposición en el departamento departamento de soporte técnico y formación, y también tenéis también los datos de Laura para cualquier consulta relacionada más concretamente con sostenibilidad. No sé si hay alguna pregunta. Sí, he ido respondiendo a algunas preguntas. Mira, aprovecharé, voy a compartir la pantalla para dar un poco Vale, de ejemplo. A, voy a, un segundo, que va a pasar lo mismo que pasó hace un momentito. Compartir. Y creo que ahora pueden ver la pantalla otra vez del BDEC. Sí. Es así, Xavi, ¿no? Correcto. Vale, nos preguntaban un poco la documentación que se podía visualizar. Evidentemente, además de toda la información a nivel de precios, información ambiental y pliego de condiciones técnicas relacionadas a una familia de elementos, tenemos, en el caso de que sea un elemento de fabricante, tenemos un apartado de documentos donde se podrían descargar declaraciones ambientales de producto en el caso que las tengan, las fichas técnicas y otros documentos asociados a la fabricación de este producto. Esto respondería una de las preguntas que teníamos más particular. Y después el tema de todo lo que son las mermas y los desperdicios, los residuos generados. En este caso, por ejemplo, tenemos una viga de hormigón armado, donde puedo consultar su información a nivel de precios, rendimientos, puedo consultar toda la información ambiental referida al análisis de ciclo de vida, y si me voy al apartado un poco más de circularidad, tengo el contenido de materia prima, pre y post consumo, y un apartado de residuos. ¿De acuerdo? Estos son los residuos de embalaje, ¿de acuerdo? Todos estos embalajes que realmente recaen sobre los materiales que me llevan directamente de fabricante, y los residuos de colocación corresponden a estas mermas a la hora de ejecutar la partida de obra. Con lo cual seguramente tengo residuos de colocación en cuanto al armado y tengo seguramente residuos de colocación de madera, seguramente si tengo algún encofrado, etcétera, y siempre hay que contabilizar un poco de esa merma de algún encofrado que se pierda en la colocación. En el caso, por ejemplo, de otra partida, esto es un conjunto de partidas de obra, de pavimento de terrazo. Si me voy a la parte también de residuos, tengo en los residuos de colocación, tengo hormigón. Pero si vuelvo a la partida, en el conjunto de partidas de obra tengo el pavimento y el rebajado. Aquí seguramente no tenga un residuo generado de la colocación propiamente dicha. Pues si me voy a esta partida, que puedo abrirla en otra pestaña, que es el pavimento de terrazo, seguramente detecte que, por ejemplo, en el tema del pavimento en sí, tengo
un rendimiento mayor a la ejecución. No, por un metro cuadrado no tengo un metro cuadrado de terrazo, tengo esta merma. Y seguramente en el cálculo, en el mortero, también está contabilizado una pequeña merma de esos metros cúbicos totales necesarios para la ejecución de un metro cuadrado. Con lo cual, si me voy al apartado de residuos, tengo la cantidad de hormigón en la colocación que voy perdiendo por esas mermas ya que tienen ese factor de colocación que ya consideramos internamente. No veis el cálculo, pero sí que está reflejado en el apartado de residuos. Yo creo que con esto ya eran todas las pestañas que quería enseñar, más que nada para ilustrar un poco la explicación que os estaba dando en el chat, más que nada porque nos comentaban, no tengo BDEC, o sea que quería por lo menos enseñar en pantalla la información que tenéis. Esto, una vez lo extrapolamos a la plataforma de gestión medioambiental, podemos generar automáticamente una gestión de residuos en obra de manera automática porque ya están los datos vinculados a la base de datos. Así que yo creo que hacemos un repaso rápido, pero bueno, me da pena que algún participante que veo aquí no ha podido visualizar, inclusive el webinar de la mañana que ha tenido algún problema. Recordar, permitir, si estamos navegando, estamos entrando al GoToWebinar con el explorador, dar permisos, ¿no? Porque a lo mejor Sí. tenemos problemas de permisos. Bueno, los cortafuegos también recortan esta entrada y no podemos hacer mucho, pero bueno, tendréis el vídeo colgado en YouTube. Eh, bueno, yo creo que sí, tenéis colgados, porque Xavi ya colgó los Sí. PDFs. En el Sí, apartado de documentos tenéis colgados los dos PDFs con las presentaciones por si queréis recuperarlas con un poco más de calma y mirarlas. La parte live demo la tendréis en el vídeo. perfecto. Pues Xavi, yo no tengo mucho más que añadir. Muchísimas Pues gracias por tu presentación fantástica. si no hay más preguntas, gracias también a ti por... hemos sido los sustitutos, creo que hemos Hemos hecho dado el un callo, poquito bien, sí. pero bueno, el Departamento de Soporte Técnico siempre está atento. Cualquier cosa que necesitéis, ya sabéis dónde contactarnos. Si entráis al BDEC, encontraréis esta encuesta que no tiene relación con las novedades, pero si la queréis también colaborar en hacerla, pues nos dará información cuantitativa de, digamos, vuestros intereses y lo que os interesa. Ya sin más, si no hay más preguntas, pues ya no, ya podemos despedirnos. Lo dejamos hasta la próxima. Muchísimas gracias. Adiós, buenos días.